Y recibimos una vez más, como cada miércoles, a nuestra querida doctora Milagros Sierra, decía ya, hoy acompañado de Alexander Gabriel, quien es psicólogo y parte del staff en esta área de Serenidad Comunidad Terapéutica. Saludamos y le damos la bienvenida tanto a la doctora Milagros Sierra como a Alexander en esta parte del programa. Saludos, doctora. Saludos, Alexander. Buenos días, Víctor. Buenos días, amigos televidentes. Alexander, bienvenido a este espacio. Como tú decías, cada vez más Serenidad se está empeñando en completar lo que es los servicios tanto de salud mental en la parte de internamientos y enfoque en lo que es las enfermedades mentales propiamente dicho, pero también en servirle a la población un servicio de consultas externas y sobre todo la parte que toca el licenciado Gabriel, que es la parte de la psicometría en salud mental. Bien, Alexander, parte del staff de psicólogos de Serenidad, y precisamente ya la otra vez decía, vamos a hablar de este tema que es sumamente importante y fuera bueno definir. El tema es las evaluaciones psicométricas. ¿En qué consiste este tipo de evaluación que se puede conseguir llegando a Serenidad? Muchas gracias de nuevo. Buenos días a cada uno. Gracias, Víctor Puntiel, por permitirnos este gran espacio para poder educar un poquito más a la sociedad. Respecto a la psicometría, es un término que a la larga se ha ido en aumento y tomando en cuenta su definición, es el área de la psicología que toma como referencia las diferentes evaluaciones para poder conocer su contexto, su parte cognitiva, las características de la personalidad y no tan solamente eso, tienen las cualidades de poder medir a través de estos instrumentos los intereses de la persona, ya que se basa en conocer el ser humano en base a diferentes pruebas que están estandarizadas a través de los años. Alexander, ¿qué tan efectiva puede ser este tipo de evaluación cuando una persona, por ejemplo, un adolescente, un estudiante que recién sale, por ejemplo, ya del bachillerato y quiere ingresar a la universidad, ya a los estudios superiores, pero está indefinido, una indecisión de que no está realmente, tal vez, para cuáles son las condiciones que tiene para inclinarse por tal o cual carrera? ¿Qué tan efectiva puede ser esta evaluación al momento de tomar ese tipo de decisión? Como le mencioné, son pruebas que están estandarizadas a través de los años por estudios científicos. Un joven que vaya a salir de la secundaria y todavía no sepa qué estudiar, hay instrumentos específicos como ya sea el caso del CUDER o el PIP, que son pruebas específicas para conocer el perfil profesional o intereses que puede mostrar esa persona. Son evaluaciones exactas y precisas en torno a las cualidades que podría mantener ese estudiante. Mayormente se hace el cruce con esa evaluación vocacional con una estimación del cognitivo conductual, en este caso la inteligencia de esa persona, para poder entender de que ese interés que salga en esa prueba el evaluado pueda tener esa capacidad para realizar los mismos que presenta en el test. Entonces, esto de la mano con una orientación que se puede hacer a través de la misma consulta, de por sí va a tener una guía ya, porque ocurre de que todavía hay jóvenes que todavía no saben qué estudiar y uno puede a través de estos medios aportarle. Depende, no simplemente en el hecho de que mis padres quieren que yo estudie algo, sino qué es lo que realmente yo quiero, y lo podemos identificar a través de estas herramientas. Alexander, ¿en qué consiste esa evaluación? ¿Es un conversatorio? ¿Te ponen a prueba una serie o sea, ¿qué pasa en esa evaluación cuando va ese adolescente o esa persona, que puede ser cualquiera, que quiere determinar cuáles son sus habilidades y su inclinación para determinar qué quiere estudiar? O sea, ¿en qué consiste ese tipo de evaluación? ¿Lo ponen a correr? ¿Lo ponen a bailar? O sea, ¿qué se hace en esa evaluación? Lo primero que se hace es una entrevista inicial para conocer a la persona y ya se busca aplicar estos test. Estos test son un cuestionario que están ya estructurados. Pueden ser de falso y verdadero o de selección múltiple, con el fin de poder mostrar de ciertas afirmaciones los intereses de esta persona, porque hay que entender de cada una de las personas son diferentes y por ende van a tener selecciones totalmente diferentes
a través de las experiencias que hayan tenido. Entonces, lo que se hace es un cuestionario que puede durar hasta de 45 minutos a 1 hora, 20 minutos, y al realizarlo se hace un análisis tomando en cuenta también el argumento del evaluado y ya se hace la orientación del lugar. Doctora, eso que más bien no es una especie como ese tipo de evaluación no la hacen, por ejemplo, las universidades, porque, por ejemplo, muchas veces uno como adolescente, como estudiante, se emociona, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar psicología, quiero estudiar ingeniería, arquitectura, una serie de carreras, tal vez sin pensarlo 2 veces. ¿No hacen también las universidades ese tipo de evaluación antes de? Deberían hacerla con la profundidad que la hacemos nosotros. Sin embargo, se utiliza una prueba un poquito menos específica porque el licenciado acaba de mencionar 2 aspectos importantes: la habilidad que tenga la persona y la capacidad. Entonces, a veces no es que me guste una carrera, sino si tu capacidad intelectual tiene esa posibilidad por tus habilidades. Entonces, la carrera ideal debería ser la mezcla de tu pasión, de lo que te apasiona en la vida, de lo que te gusta hacer, con lo que tú tienes habilidad para que eso sea lo que vaya a generar que de eso tú tengas un modo de vida. Entonces, muchas veces, lamentablemente, la gente estudia por pasión o simplemente se inclina por factores, diríamos, externos, como por ejemplo, al ver a un abogado, al ver un médico, me llama la atención la ropa, me llama la atención el estilo de vida, sin pensar exactamente qué es lo que va a hacer un médico, o sea, a qué te vas a dedicar. Entonces, nosotros como estructura le hacemos una evaluación inicial en una entrevista. Se le hacen las entrevistas estructuradas, que son las pruebas, y después se hace una orientación entregándole el resultado y clarificándole en palabras sencillas lo que resultó de esa evaluación. Porque realmente, como decíamos, hay que ser realistas. Si la persona no tiene habilidades para ese tipo de actividad, lo ideal sería que vaya acorde con lo que es sus habilidades naturales. O sea, tú tienes un don ya desarrollado o descubierto, o tú tienes habilidades que ya has practicado de manera práctica. Entonces vamos a meter la teoría de la universidad y vamos a hacerte muy bueno en eso. Y tomando en cuenta que somos un grupo de profesionales especializados y contamos una gran variedad de especialistas, la misma evaluación, y tomando en cuenta de que se hace una entrevista inicial, se pueden ver las necesidades también del evaluado, tomando en cuenta de que asimismo, como dice la estimada doctora Sierra, podemos encontrar cierta anomalía entre esa parte cognitiva. Entonces, ¿qué se haría? Existen pruebas psicométricas desde la parte de la neuropsicología, allá contamos también con especialidad de neuropsicología, donde se puede referir y poder encontrar las razones de por qué esa cognición no está desarrollándose de manera efectiva. Entonces, tomando en cuenta eso, vemos el poder de que tienen las pruebas para poder brindarle información y darles razones de por qué me está pasando esto, si hay una lesión cerebral o hay algún tipo de anormalidad que quizás la persona que fue no ha identificado aún. Yo me atrevería, doctora y Alexandra, a sugerir que, viendo la efectividad que ustedes señalan que tienen las evaluaciones psicométricas, debería como hacerse una especie de campaña para que desde los colegios, ya tercer, cuarto de bachillerato, comience a llevarse ese tipo de orientación a las escuelas y los colegios para que vayan tomando ya una decisión de que esa evaluación psicométrica es importante. Terminé mi bachillerato, automáticamente voy a hacer mi evaluación. Voy a llegar, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos a Serenidad, que es un centro especializado, a hacerme esa evaluación para yo determinar, por lo que ustedes acaban de decir, por la certeza que tiene esta evaluación, pues yo ven mis habilidades, mis resultados me dicen que yo puedo ser abogado, puedo ser médico, puedo ser arquitecto. Entonces, me inclino por esa vía donde puedo, después de esa prueba, darme
darme bueno, ¿verdad?, en esa área. De manera que yo entiendo en su condición de psicólogo que fue una especie de campaña también, doctora y Alexander, que se puede implementar para que las escuelas, desde las escuelas y los colegios, antes de terminar los preuniversitarios, pues se pudiera llevar a cabo esa prueba. Sí, eso es muy interesante, Víctor, y yo entiendo que vamos a tomar la idea y darle forma, porque constantemente tú te encuentras con jóvenes que cada vez están entrando a menor edad a la universidad, que entran a la universidad con una ilusión de quizás qué van a encontrar en una carrera, y al poco tiempo comienzan a sentir que la decisión no fue la correcta, o simplemente... Propio de la inmadurez. Así es. Recuerda que decisiones como esa de una carrera que tú vas a dedicar parte de tu vida debe ser con la madurez de ya una persona que tiene claro lo que quiere de la vida. Sin embargo, al entrar a los 17, 18 años, todavía no se tiene esa claridad. Y lo otro es, Víctor, como decía el licenciado Gabriel, nosotros tenemos que tener la certeza de que existe la capacidad suficiente. Las universidades de una u otra manera se quedan muy en la superficie, y posteriormente nosotros, como profesionales de la conducta, encontramos inconductas e incapacidades en estudiantes, a veces lastimosamente ya a punto de graduarse, donde tú te das cuenta que no se debió dejar pasar esa situación, y sobre todo que eso va a afectar la calidad del egresado en la universidad. Entonces, definitivamente debería haber un criterio de exclusión en algunas carreras, y lo otro es que se debería, con profesionales capacitados, medir objetivamente la capacidad mental de las personas con ciertas carreras que son muy demandantes. Tomando en cuenta que también hay que resaltar que en nuestro servicio también contamos con la evaluación de personalidad. Estos procesos ayudan más a las personas a conocerse mejor. O sea, esa evaluación, Alexander, psicométrica, te da también esos resultados. ¿O otro tipo de evaluación? El tipo de evaluación va a diferir, obviamente, depende al área que se busca saber, pero en la evaluación de personalidad, vamos a ver, una persona no necesariamente tiene que ir a consulta directamente para aplicarse un tipo de pruebas de este tipo, porque si quiere autoconocerse más, bueno, dice, quiero saber cuál es mi personalidad, cómo es los rasgos de mi personalidad. Hay que entender. Alexander, eso es otro estudio, otra evaluación que yo puedo también hacer. Claro que sí. Totalmente diferente a la psicométrica. En Serenidad contamos con las diferentes herramientas para poder evaluar los rasgos de personalidad y entender cómo usted. Eso le va a ayudar también a poder conocerse. En una evaluación, ya sea psiquiátrica o psicológica, son una herramienta esencial para poder identificar las tendencias que puede tener la persona a realizar ciertas conductas, porque hay que entender de que nuestra personalidad no hace único, pero a través de estos estudios que ya han sido comprobados a través de diferentes estudios, podemos ver las similitudes y se ha construido una estructura en base a la comparativa. Entonces, identificando a través de estas pruebas, como son las pruebas proyectivas, que mayormente las personas la conocen como los test de película, porque son aquellos que ponen a dibujar quizás, o tienen una estructura ya más a lo personal. Un ejemplo podría decir, para que pueda comprender un poquito el hecho de cómo está estructurado, sería: ¿usted se considera una persona amable? Con estos tipos de afirmaciones, usted viene diciendo sí o no. Hay una estructura ya creada con el fin de decir, usted es una persona extrovertida, no es introvertido, o tiene una tendencia a ser agresivo o no. Bueno, pues ahí está Alexander Gabriel, psicólogo, parte del staff de Serenidad Comunidad Terapéutica, que van a estar desfilando. Cuando yo digo que Serenidad, o cuando decimos que cuenta con los más experimentados profesionales de la salud mental, pues lo vamos a ir mostrando para dar testimonio de que ciertamente contamos con un centro, el más importante de la República Dominicana, que es Serenidad. Hoy, como cada miércoles, nuestra querida doctora Milagro Sierra pues estará, ¿verdad?, desfilando con estos jóvenes profesionales que están a disposición aquí en Serenidad, en San Francisco de Macorís. Alexander, gracias, de verdad, felicitarte por los conocimientos y cómo ha tratado este tema de la evaluación psicométrica, que vamos a seguir tratando cada miércoles otros temas tan importantes como este. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, feliz día. La doctora Milagro Sierra y Alexander Gabriel son ellos parte del staff
de Serenidad Comunidad Terapéutica aquí en San Francisco de Macorís, compartiendo con nosotros en esta parte de Contacto Diario. Vamos a... Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.